Un gusto saludarte, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda. Siempre es un placer platicar contigo. David, gracias por tenerme en tu programa. La economía... Hay que hacer una comparación necesariamente de dónde estamos parados a esta misma altura del año pasado para poder entender lo bien que estamos hoy, ¿no? Mira, no hay duda. La verdad es que el año pasado pintaba para ser un año bien difícil. Las perspectivas de crecimiento el año pasado eran 1.5, hoy son 2.2 con riesgo a la alza. La inflación, dado el cambio que hubo en dos precios relativos, iba a la alza, hoy va a la baja. El tipo de cambio el año pasado estaba en 22 en esta época y dudas de a dónde íbamos, hoy está en 18. Tenemos un sector financiero sólido, bien capitalizado, líquido. Entonces, sí, las perspectivas para este año pintan mejor. La verdad es que pintan mejor. Y esto no fue gratis. Y a mí, yo siempre lo digo, no lo hice yo, pero gentes que me antecedieron tomaron decisiones difíciles para que hoy pudiéramos estar parados donde estamos, viendo hacia atrás como un año del 17. Si tú le preguntas a la gente, te dicen, no, fue un buen año. No pintaba tan bien. Y fue porque se tomaron decisiones complicadas, pero acertadas. Pero llevamos una larga cadena, o sea, hemos crecido consistentemente como economía, porque hay esta dicotomía, ¿no? Entre la opinión que tienen pues los opinadores, la opinión interesada de algunos grupos políticos y la realidad. Hemos crecido consistentemente desde el tercer trimestre del 2009. Es de los periodos de crecimiento más largos de una economía en los tiempos recientes. Y creo que hay pocos ejemplos en el mundo, ¿no? Mira, seguro. Y además es interesante porque de las cosas que hemos platicado es durante este periodo y en los últimos años en particular, la economía mexicana ha enfrentado vientos en contra. Se cayó la plataforma y el precio del petróleo. Hubo una contracción en la producción industrial en Estados Unidos y además la volatilidad de los mercados financieros. Si tú le metieras esas variables, esos choques a los modelos convencionales de la economía mexicana, hubiésemos tenido una recesión. Y sin embargo, como tú acabas de decir, ahí va. Y a la hora que nos comparamos con otras economías donde típicamente nos comparamos, Brasil se contrajo en los últimos 4 años. Argentina apenas creció. Crecimos más que Chile, más que Colombia, más que Estados Unidos. Entonces, quisiéramos crecer más, lo digo con toda claridad. No es suficiente. Pero sí, dado el entorno, la verdad es que la economía mexicana se ha desempeñado bien en estos últimos años. Incluso viéndolo en el largo plazo contra las mismas naciones que tomaste, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela. Pues la economía mexicana en los últimos 25 años ha crecido 30% más y algunas otras como la de Venezuela se han hecho 20% más chica. O sea, la distancia es enorme. De 70 puntos. Sí, y la manera conforme los países van creciendo es de crecer de manera sostenida. Y yo creo que a veces, porque correctamente queremos hacer más, pues llegamos a un tema en el cual, pues oye, es que no es suficiente. Pero ahí va, y la economía mexicana se ha venido comportando bien. O sea, para darnos una idea, y yo lo recuerdo porque lo viví en carne propia, el precio del petróleo se cayó 70%. O sea, en 1980, cuando se detonó la crisis de deuda, no se cayó 70% el precio del petróleo. Y nuestros ingresos petroleros eran más altos y nuestras exportaciones eran más altas. Y bueno, pues la economía mexicana tuvo una contracción tremenda por muchos años. Hoy se cayó el precio del petróleo 70% con una plataforma declinando en el 2016 y la economía mexicana creció. Pemex sobrevivió y Pemex va caminando y ahí va. Entonces sí creo que hay que dar crédito a todos los esfuerzos y el trabajo que han hecho muchas gentes, todas las gentes que han participado y que hoy tenemos instituciones un poco más sólidas. Una de las críticas que se hace normalmente es, pero creció mucho la deuda. El nivel de endeudamiento de la deuda mexicana creció mucho y algunos siguen diciendo falsamente que es un nivel peligroso. Mira, yo ahí te diría con toda contundencia y claridad, la deuda está decreciendo como porcentaje del PIB, que quiere decir
y es la manera como se debe medir la deuda como porcentaje de la economía. Se cayó el último año, se va a caer este año, porque hemos llevado, y a la hora que nosotros nos comparamos con otros países, un superávit primario, que esto es lo que significa, es que la deuda se va cayendo, y de un nivel de 50% de la economía, que suena mucho, pero Estados Unidos tiene 100, para darnos una idea. Ahora, ellos tienen otras virtudes, son dueños del dólar, tienen otras cosas. Pero yo te diría que la deuda es un tema que nos debe ocupar, pero ya no es un tema de altísima preocupación, sobre todo en la trayectoria en la que está. Hace 6 años, cuando Enrique Peña Nieto, el actual presidente de la República, era candidato, vino a una convención bancaria a la edad de 6 años y dijo que la banca mexicana prestaba poco y prestaba caro. ¿Qué ha pasado en este periodo con un tema que es fundamental? Es que los mexicanos tengan acceso al sistema financiero. Lo que a veces se pierde en el nombre, eso de inclusión financiera, se pierde. Es que una persona pueda tener acceso al sistema financiero. Mira, yo creo que los resultados, y yo trabajé en Hacienda, en el sector financiero, y los resultados de los últimos 6 años han sido francamente muy buenos. Te doy algunos indicadores. El crédito ha crecido durante esta administración en promedio a lo largo de la administración, en promedio de los diferentes rubros, como 34%. Es un montón, es más de la tercera parte. El sector financiero está medido como porcentaje del PIB en su nivel máximo, 64%. Más interesante, entonces, primera cosa, se han dado más créditos. Te doy una parte gráfica de créditos. 1 de cada 3 créditos del Infonavit, en la historia del Infonavit, se han dado a esta administración. Eso equivale a 10 millones de créditos. Esos son 10 millones de familias que hoy viven en una casa, para darnos una idea del impacto que esto ha tenido. Ya cuando uno va a unas reuniones con el sector empresarial, ya no es el tema, necesito acceso a crédito. Siempre, todos queremos crédito, pero ha crecido mucho. Segundo, las tasas de interés, aunque la tasa referencial, como le llamamos nosotros, ha subido, las tasas de interés de la banca comercial han bajado. Entonces, eso refleja una mayor competencia. Y 3, la banca de desarrollo ha crecido enormemente como porcentaje del PIB. Ha dado créditos por 700,000 millones de pesos. Al final del día, termino donde tú hiciste tu pregunta. Hoy hay 13 millones más de mexicanos que están usando los servicios financieros que antes no lo estaban utilizando. Sí se ha avanzado, definitivamente. Hay más que hacer, sin duda, pero el avance es innegable con estas cifras. Esto cruza de pronto por la parte de la formalización del empleo. Sin duda. Quizá una de las principales llaves ha sido el crecimiento del número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Sin duda, a ver, el número de afiliados al Seguro Social ha crecido 3.2 millones de trabajadores. Es una cifra enorme. O sea, en la administración pasada fue la mitad. En la antepasada fue como 4 veces esto. En la que más se generó en la historia sigue siendo este número 50% por arriba. Y aquí lo que hay que pensar son 3.2 millones de trabajadores que en su familia tienen acceso a servicio médico, que están ahorrando para una pensión, que si tienen un accidente laboral van a tener un pago, que si tienen hijos chicos pueden ir a la guardería. Entonces, este impacto pues es enorme y es un trabajo que se ha venido, otra vez, es un avance que se ha dado en la formalización del empleo, francamente espectacular. El empleo formal ha crecido al doble de la velocidad de la economía. Que eso te habla de... Yo creo que ese es el más grande valor de la estabilidad económica, ¿no? Sin duda, y había un debate cuando yo estaba en el Seguro Social, que si son empleos nuevos o no son empleos nuevos, que si se está creando empleo. En mi opinión, siempre fue un debate estéril. Pregúntale a alguien, a un informal que está vendiendo lo que sea en la calle, si prefiere eso que tener un trabajo en el cual cotiza al Seguro Social y puede ir a un hospital y puede tener todos los servicios que ya dije. Pues no. Sí, porque además
puede que sí, o puede que lo haga claramente, o puede que no lo haga de una manera más intuitiva. Pero cuando monetizas, saber que si me enfermo, claro, voy a tener la medicina y el tratamiento cubierto, más los días que no trabaje, no se deja de generar ingreso. Alguien lo puede hacer más sofisticadamente, decir que lo monetiza, pero alguien lo puede intuir, decir, oye, ese trabajo es sustancialmente mejor que el otro. Pues seguro, y yo creo que lo que ha venido ocurriendo en México es un gran desarrollo. Insisto, y cada vez que uno dice un logro, dice, bueno, pues es que no están reconociendo lo que falta. Sí, sí falta. Y sí tenemos que mejorar los servicios en el seguro Por social. ejemplo, la crítica que se hace a eso es, pero la gente gana muy poco. Pues mira, la alternativa es peor. La alternativa es ganar poco y no tener estos servicios. Entonces, ¿qué empezamos? Porque, ojo, si ganaran mucho más en la economía ilegal o informal, trabajarían en ella. Seguro, seguro. O sea, aquí no hay unas barreras que no se puedan cruzar, la gente se cruza y además, contrariamente a la intuición de que hay gente en el sector informal y gente en el sector formal, la verdad es que todo el tiempo se están cruzando. O sea, a veces estás con un trabajo formal, a veces estás con un trabajo informal y pues la gente prefiere el trabajo formal por la estabilidad. Hay todo tipo de estudios, los trabajos formales son mucho más productivos, tienes una carrera, en fin, o sea, sí hay muchos beneficios. Hay una sensación entre muchos de que hay mucha incertidumbre, que hay demasiadas incógnitas, que hay demasiados problemas. ¿Cómo va a cerrar este año, que podría ser el primero desde la década de 1970, que va a ser la primera administración que crezca todos los años dentro de un sexenio, ¿no? Pues mira, la verdad es que... Lo cual no es menor. Si no es partes menor. desde 1970 para acá, eso no ha pasado. La inmensa mayoría de los mexicanos no lo hemos vivido. Sí, es correcto, y las perspectivas hasta ahorita son buenas. O sea, las perspectivas de crecimiento, como lo mencioné, son 2.2, con riesgo a la alza. El Fondo Monetario ya nos trae en 2.3. Esto pinta bien. A nosotros en Hacienda siempre tenemos que buscar dónde hay algunas preocupaciones, y yo desde que llegué las hemos listado. Uno son las elecciones, el TLC y la reforma fiscal en menor grado. Las elecciones, por definición, traen incertidumbre, no solo en México, en todo el mundo. Las elecciones importan. Las elecciones no sabemos quién va a ganar. Entonces, la pregunta es si tenemos el marco y el escenario para absorber estas incertidumbres de manera ordenada, y en eso tenemos que trabajar y en eso estamos trabajando. Ahora bien, el TLC también es un tema que... Sin duda, pero ahí otra vez, el año pasado, recordemos, seguramente entrevistaste a gente el año pasado y nadie sabía qué iba a pasar. Estados Unidos se acababa de salir del TPP y el TLC, no, pues quién sabe, oye, que si se manda la carta, que si no se manda la carta, etcétera, etcétera. Hoy tenemos 7 rondas de negociación, llevamos 6 capítulos cerrados. Oye, faltan temas muy sensibles, sin duda, pero en un lenguaje diplomático hay un proceso y hay diálogo. Esto va caminando. Y yo te diría que incluso desde la percepción que para muchos es tan importante, hoy Estados Unidos no habla de terminar, ya nunca mencionan la posibilidad de levantarse de la mesa. Hablan de que se sienten decepcionados porque no van más rápido, que quieren un tratado justo. Pero ya no es el discurso de hace 6 rondas, donde nos vamos a ir, ruéguenos que nos quedemos, es como si nos quedamos. Yo creo que poco a poco las partes van convergiendo, o sea, las partes pues vamos llegando a ir limando las diferencias, vamos convergiendo a las propuestas. Yo soy un convencido, el comercio beneficia a las dos partes, ¿no? O sea, nuestra intuición, y si nos preguntamos a cualquier gente, de corazón se dice que somos mercantilistas. Pensamos las exportaciones buenas, las importaciones malas. Eso no funciona así. Al importar, tú te beneficias, porque si no, pues no importas, lo comprarías claro, adentro. Entonces, nadie está forzado a comerciar. Y el comercio internacional ha transformado al país. En 1990, México exportaba 40,000 millones de dólares. Hoy exportamos 400,000 millones de dólares. Ningún economista, y te lo puedo decir porque hice la investigación, predijo
que eso iba a ocurrir. Los más optimistas y dijeron que estaban fuera del rango, dijeron que pasaría de 40 a 50. Nunca se imaginaron, nos imaginamos que íbamos a hacer 10 veces esto. Nadie pensó que íbamos a ser un país, ahora sí, un powerhouse, como dicen, un país de fuerza de manufacturas de coche. Y menos que ahora tenemos una industria aeroespacial. Es casi increíble que esto esté ocurriendo. Una gran parte de los aviones que vuelan en el mundo tienen partes mexicanas. Entonces, esto solo ha ocurrido a través de las cadenas productivas que se han integrado en todo Norteamérica. Y los tres nos hemos beneficiado: Canadá, Estados Unidos y México. Te agradezco, siempre es un placer platicar contigo. Te agradezco muchísimo la entrevista. Muchas gracias.